Ok, sí, como dijeron, pues yo voy a hablar un poco acerca de nueva física y acerca de la detección de de esta posible nueva física a través del uso de ondas gravitacionales, ¿no? En particular, bueno, hay muchas fuentes de ondas gravitacionales, muchas posibles, ¿no? Y probables fuentes de ondas gravitacionales. La que se detectó hace un par de años atrás, que fue la que inició toda esta nueva ola de experimentos en esta área, fue pues que viene de una combinación de binaries, ¿no? Dos estrellas que en un momento pues se empiezan a rotar una con respecto de la otra, ¿no? Y el fenómeno es eh, tan fuerte que puede generar, las liberaciones de energía pueden generar ripples, ¿no? Este, ondulaciones en la fábrica del espacio-tiempo, ¿no? Y esto es lo que al final es detectado a través de los experimentos de alta sensibilidad, ya sea en la Tierra o en el espacio, ¿no? Eh, en particular, yo me voy a centrar ahora en hablar primero acerca del estatus de la física en estos tiempos, ¿no? Primero, pues sabemos que ahora tenemos un modelo que intenta describir las fuerzas fundamentales. Este es el modelo estándar. El modelo estándar tiene un cierto zoológico de partículas, los cuales han sido testadas de una manera extraordinariamente eh, certera en experimentos tanto pasados como los últimos runs del colisionador en el caso de experimentos de tipo de colisión. Y estos están basados en un tipo de estructura que voy a decir relativamente simple, que es el producto de tres grupos de gauge particulares, ¿no? El SU3 de color, el SU2 y el U1, ¿no? Estos al final, junto con el bosón de Higgs, después de la quiebra electrodébil, pues estos nos llevan al modelo a bajas energías que conocemos y reproduce todos los experimentos actuales. Aparte de eso, pues tenemos otro modelo bien sucedido, ¿no? Que es el modelo Friedman-Robertson-Walker aumentado con Lambda Cold Dark Matter, ¿no? Que es el modelo insignia de la cosmología. Y este modelo pues da ciertas predicciones que aún hoy son todavía, no han sido testadas, ¿no? Por ejemplo, de igual forma como existe un CMB, que es la radiación de microondas, ¿no? De fondo de microondas, perdón. También existe otro tipo de radiación que viene asociada con esta, ¿no? Que viene siendo un tipo de radiación remanente de neutrinos, ¿no? El CNUV, CNUV, ¿no? ¿Ya? Y pues este modelo de la cosmología pues predice que existe una cierta señal de esta etapa del universo, ¿no? Esta todavía no ha sido pues detectada. Sin embargo, eso no significa que no pueda ser detectada más adelante. De hecho, ya existen experimentos que van en esa dirección. Dos de ellos son el Ptolemy, que ahorita se encuentra en el Gran Sasso, allá en Italia, y el otro es el experimento Catrin, ¿no? Que está en Alemania, ¿no? En Karlsruhe. Bueno, aparte de esto, pues el modelo estándar, a pesar de todo eso, como les comentaba, pues tiene igual problemas, ¿no? ¿Cómo encajamos de forma que explique, por ejemplo, el fenómeno de oscilación de neutrinos a los neutrinos dentro de este zoológico de partículas, ¿no? Que es el modelo estándar? Existen ciertos tipos de mecanismos, como los famosos mecanismos de Seesaw, tipo 1, 2, 3 y variaciones de estos, ¿no? Estos de alguna manera pueden generar o explicar por qué las masas de los neutrinos son tan pequeñas comparados con la escala de la quiebra electrodébil, ¿no? Sin embargo, pues no tenemos una explicación más profunda de por qué esto ocurre, ¿no? Y bueno, y todavía ahí quedan todavía más preguntas, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza de los neutrinos, el orden de estos,
Aparte de eso, pues tenemos, por ejemplo, no sabemos qué es la materia oscura, no sabemos qué es la energía oscura, sabemos que está ahí, ¿no? No solamente es importante como una modificación de los efectos gravitacionales a escala galáctica, ¿no? Sino que también es importante porque jugó un papel fundamental dentro de la formación de estructuras en el universo temprano, ¿no? Eso es impresionante. Y es uno a veces de los problemas donde teorías de gravedad modificada tienen inconvenientes, ¿no? Ellos explican a veces muy bien esta curva, ¿no? Que tiene las curvas de rotación galáctica, pero tienen problemas al momento de explicar la formación de estructuras, ¿no? Aparte de eso, pues tenemos los problemas de jerarquía, ¿no? Los diversos problemas de jerarquía que tiene el modelo estándar. Uno de los más conocidos pues, es el problema de jerarquía del Higgs, ¿no? Que nos habla de su sensibilidad a física en la región UV, ¿no? Lo cual en principio es una, digamos, patología del modelo, ya que el Higgs no tiene un tipo de simetría que lo proteja, ¿no? Y esto nos dice varias cosas, ¿no? Nos dice desde ya, por ejemplo, bueno, en general, todas estas cosas, un mensaje directo que nos dan es que el modelo estándar no es el último modelo de la naturaleza, obviamente, es un modelo efectivo de esta, pero pero ahora, cuán aproximado a lo que consideramos real, ¿no? Sería el modelo estándar? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y esta la voy a tocar un poquito más adelante. Ahora, otro problema importante, ¿no? Es que esta no incluye, pues, a la gravedad, ¿no? Al menos a la gravedad en el sentido no lineal, ¿no? La lineal uno consigue hacer perturbaciones y consigue hacer algunos tricks por ahí y obtener ciertos consecuencias de considerar gravedad y la teoría de campos, ¿no? Eh, bueno, en este caso perdimos una gran oportunidad de ver cómo lucía la ecuación de la teoría de Quantum Gravity en la película Interestelar, ¿no? Justo la acordaron ahí. Bueno, esta es la parte donde les iba a comentar brevemente acerca cuán bien sucedido es el modelo estándar. Existen un conjunto de parámetros, ¿no? Que son los Electroweak Precision Observables, que nos permiten medir de forma certera cuánto se está acercando a lo que es la realidad, ¿no? El modelo estándar, ¿no? Y lo que encontramos es pues que es increíblemente acertado, ¿no? A uno o dos loops solamente. Si continuamos, pues lo más seguro es que vamos cortando esas diferencias, ¿no? Al punto de hacerlas, pues, considerando aparte de las incertidumbres de los experimentos, pues se vuelve irrisible esas diferencias, ¿no? Entonces ahí tenemos también un cierto inconveniente. No significa que el modelo estándar es un modelo que está funcionando bien, ¿no? Y tenemos un montón de problemas. Entonces, las soluciones para estos problemas tienen que ser muy bien pensadas, tienen que ser muy bien construidas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que uno mueva en la región V, cualquier cosa que tú adiciones, si adicionas un escalar, si adicionas un campo vectorial o un campo tensorial, por ejemplo, o cualquier cosa, pues ten por seguro que lo más probable es que alteres algo en la parte de bajas energías, ¿no? Y eso es algo con lo que los que construimos modelos tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Para esto, pues hay ciertas digamos que reglas de juego, ¿no? Que uno tiene, por ejemplo, respetar ciertas simetrías, a veces cuando deseas ingresar un nuevo contenido de partículas, lo que haces es volverlo un singleto sobre los grupos de gauge, que justamente afectan a la parte electroweak, entonces ya un poco que te salvas de eso. Son pequeñas cosas que se van haciendo, ¿no? Ahora, pero necesitamos en realidad aproximaciones de cómo poder sortear este problema, ¿no? Cómo construir esta nueva física.
Existen dos aproximaciones, la que se llama top-down y la que es bottom-up, ¿no? La top-down es cuando uno plantea una teoría en la región V. Esta puede ser una teoría completamente o completa, una teoría sin divergencias, con todos los términos renormalizables, etcétera, etcétera. Y luego uno va hacia abajo, ¿no? Uno va, no sé, a través, por ejemplo, de sucesivas quiebras de simetría o una quiebra de simetría, ¿no? Uno va generando física a bajas energías. Y esta física a bajas energías al final tiene que llegar digamos, a un cortafuego, ¿no? Este cortafuego va a ser el modelo estándar, ¿no? Un momento. Bueno, y en el caso del bottom-up, pues lo que hacemos es, tenemos el modelo estándar, adicionamos algunas cosas, adicionamos tal vez algunos operadores más o modificamos ligeramente el grupo de gauge que tiene el modelo estándar y tratamos de ir subiendo, ¿no? Y de ir construyendo y viendo qué es lo que está más arriba, ¿no? Ahí Martín, podríamos, sí, una pregunta. ¿Estás cambiando de slides? sí, estoy cambiando de slide. ¿No, Yo no creí que sale? estabas dando una introducción. No, estamos viendo tu pantalla, tu slide, el principal. Bueno, eso yo estaba Oh, viendo al menos. vaya, ya, a ver, déjame ver. Yo creí Eh, que estabas dando una introducción, pero ya está un poco larga. no, no, déjame ver. Ahora sí, Este, ahora ¿ahora sí puedes vemos. verlo? A ver, cambia de slides a ver si. ¿Cambia? Sí, o sea, cambia de slides para ver si es que también lo veo. ¿Está cambiando? Yo estoy cambiando ahorita. No, yo no veo que cambia. No sé si alguien más que esté aquí en el Mm, Zoom ve que cambia. No, no está cambiando. está muy, No está cambiando. Me parece que hay un está delay, súper. pero sí se ven ahí todos. Aquí se ven todos, pero al momento que lo estoy cambiando, no, ¿verdad? Si puedes, déjalo así entonces. Claro, Ok, si ok, no, no lo pongas en presentación así nada más. ok, ya. A ver. Este, bueno, entonces, bueno, ya había hablado acerca del estatus de la física, del modelo estándar, bueno, lo que es el modelo Lambda CDM con FRW. Y bueno, tenemos también habría hablado acerca de los problemas diversos que tiene el modelo padrón. Bueno, la materia oscura, el problema de jerarquía, los diversos problemas de jerarquía. Había hablado rápidamente acerca de los Electroweak Precision Observables. Y bueno, aquí estaba hablando resumidamente acerca de estas dos formas de poder abordar estos problemas, ¿no? El top-down y el bottom-up. Y pues lo que sucede normalmente en medio de esto es que existen sucesivas quiebras de simetría en el caso de tener más escalares que generen estas quiebras, o simplemente tenemos la generación de ciertas escalas de masa que digamos, ponen cutoff a ciertas regiones del espectro, ¿no? Y nos permiten tener teorías en la región infrarroja. Ahora, ¿cómo normalmente, pues, o qué normalmente esperamos en la región UV, ¿no? Esperamos normalmente, pues, tener nuevas simetrías o nuevas partículas. Sin embargo, el tener nuevas simetrías o tener nuevas partículas afecta al Higgs, ¿no? Como les había comentado al inicio, ¿no? El Higgs es súper sensible a la introducción de nuevas partículas, ya sean estos Cuando, cuando dices UV, bosones o fermiones. Me cuando dices, refiero a sí, regiones de energía alta, mayores a la escala, mucho mayores a la escala de 100 GeV, que es más o menos la escala electrodébil. Y cuando voy hacia la parte IR, me refiero a energías que son por debajo de esto, normalmente. No son los dos extremos del espectro, ¿no? Para ponerlo de una forma, como un ejemplo, ¿no? En la región del extremo V podríamos tener, por ejemplo, cuerdas o loop quantum gravity,
o alguna de las posibles teorías de gravedad cuántica, ¿no? Y en la región IR, pues tenemos, por ejemplo, la teoría de Fermi, por ejemplo, ¿no? En la región, este, digamos, más IR, ¿no? Y uno puede continuar así, ¿no? Es como la física se comporta, ¿no? Eh, bueno, acá, como te decía, pues normalmente en la región V uno considera que está pues el cutoff más extremo que conocemos, que viene relacionado a la masa de Planck, que es 10 a la 18, 19 GeV. En este caso, pues estoy considerando una aproximación que es llamada teoría efectiva, ¿no? Uno tiene un cutoff, no cutoffs dentro de la teoría, uno espera que en la región IR uno tenga el modelo estándar. En ese punto uno puede considerar, dependiendo de lo que uno desea, el modelo estándar ya quebrado o el modelo estándar sin quebrar, ¿no? Eso depende mucho de a dónde quieres dirigir la fenomenología de tu teoría. Va a existir un zoológico de partículas que va a aparecer debido a que estás aumentando pues, la teoría, le estás adicionando ciertos nuevos operadores o ciertos nuevos operadores solamente construidos a través del zoológico del modelo estándar, o también estás considerando nuevos operadores adicionando nuevas partículas, ¿no? Que también es el otro, la otra posibilidad. Pues existen esos dos espectros de partículas, ¿no? Y a partículas que van a quedarse en la región V, ¿no? Pueden ser, como les había comentado, pues pueden ser escalares, fermiones, pueden ser bosones vectoriales, pueden ser incluso un campo tensorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez pero ¿en qué consiste, no? Es la aproximación efectiva. La aproximación efectiva está basada en un teorema que es conocido como el teorema de Apel-Kiss-Carrazzone. Es un teorema bastante antiguo, ¿no? Probablemente de los 80 más o menos, que usando el grupo de renormalización, pues logra mostrar que cuando tienes un cutoff en la teoría, ¿no? Una escala una teoría con escalas de masa, en la región, digamos, IR, básicamente lo que importa son las partículas que viven en esa región, ¿no? Y uno puede, colocando un cutoff, uno puede integrar fuera los grados de libertad más pesados, ¿no? Que serían todos los que vivían en la parte de arriba, que lo estoy representando con esa banda que los ha chupado, ¿no? Y que los efectos de estas partículas que son más pesadas, en realidad, solamente afectan de una forma en que renormalizan los acoplamientos dentro de la teoría de bajas energías. O sea, tú puedes considerar una teoría de bajas energías solamente con los grados de libertad que viven en ese nivel de energía, y los grados de libertad que están arriba, pues lo que dice este teorema es que simplemente no van a, no van a interactuar, ¿no? Bueno, y también uno puede tener pues un cutoff en la parte IR, ¿no? En este caso podría considerar, por ejemplo, el cutoff que viene de la condensación de la QCD, ¿no? Ok, entonces, ahora, ¿cómo escribimos pues esta nueva física, ¿no? Bueno, uno básicamente pues tiene que llevar en cuenta ciertas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las simetrías pues globales o locales que uno va a querer, ¿no? ¿Cuál es el zoológico de partículas que uno va a considerar? Normalmente ese punto es un punto un poco delicado, ¿no? Porque no solamente existen los constraints los que les estaba comentando, ¿no? Que vienen de los Electroweak Precision Observables, sino que también hay constraints cosmológicos, ¿no? Y esos también son importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno adiciona grados de libertad, estos grados de libertad en un punto o en otro están viviendo también, ¿no? Por encima del modelo estándar que conocemos, y estos pueden modificar la densidad de energía que estaba en los comienzos del universo, ¿no?
y de esta forma, por ejemplo, afectando la inflación, por ejemplo, o alguna otra de las etapas dentro de la evolución cosmológica, ¿no? Entonces, como nosotros podemos medir estos parámetros muy bien, uno también tiene cierta delicadeza al momento de colocar estas partículas en el espectro que uno donde trata de buscar una física, ¿no? Eh, Ahora, pues dentro de esta visión uno tiene operadores efectivos, ¿no? Normalmente los operadores hasta dimensión 4 pues son aquellos que uno considera renormalizables. Después uno puede construir operadores de mayor dimensión, ¿no? Que ya vienen a ser términos no renormalizables dentro de la lagrangiana. Esta es una de las aproximaciones, ¿no? En el caso de que tengamos interacciones, digamos, que decaen, ¿no? Conforme la distancia aumenta, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso de la interacción electrodébil, ¿no? También tenemos, pues, operadores de mayor dimensión A4, tenemos el famoso operador de Weinberg, ¿no? Que es el operador de dimensión 5, está asociado con los mecanismos de Sison, ¿no? Que generan la masa de los neutrinos. Lo interesante es que este es el único operador que uno puede construir en dimensión 5, ¿no? Ese detalle ya es un detalle bastante interesante, ¿no? Y pues fue observado por Weinberg hace muchísimos años, ¿no? Así como muchas otras cosas. Ahora, en este caso que está en medio, ¿no? ¿Qué es lo que generaron? ¿Qué es lo que generó estos operadores? Pues ahí es donde uno ya entra a tratar de ver esta nueva física, ¿no? Uno puede tener modelos donde lo que está en medio puede ser tal vez algún tipo de neutrino estéril o neutrinos estériles, bosones de algún tipo, ya sean escalares o tal vez vectoriales, pueden ser generados, por ejemplo, este operador podría ser generado solamente a un loop o tal vez a dos loops, ¿no? Hay ciertas formas en las que uno intenta introducir estos operadores. Y también pues hay operadores de dimensión mayor, ¿no? 6, 7, 8. Normalmente, dependiendo de la sensibilidad del experimento, uno puede mostrar que uno solo requiere un cierto número finito pues, de operadores, ¿no? Eso fue observado también hace mucho tiempo ya. Ahí actualmente existe una cierta controversia porque para el caso de operadores 7 y 8 existe un conteo del total de operadores en un tipo de base que se llama las bases de Warsaw. No recuerdo bien cuántos miles de operadores son, ¿ya? Pero el conteo ya estaba hecho y bueno, relativamente poco tiempo salieron unos trabajos que intentan introducir un tipo de técnicas que tienen que ver con algo llamado series de Hilbert y medidas de Hart, que calculan directamente el número de operadores independientes en una teoría efectiva. Y hay diferencias, bueno, el caso 5 y 6 pues funciona bien, da expresiones generales dependiendo de la estructura incluso de sabor de la teoría, pero para operadores de dimensión 7 y 8 existe una diferencia, ¿no? Ahora no se sabe si esa técnica está correcta. Ahora, si está correcta, y se tiene que evaluar por qué se está generando esto, ¿no? Si es solamente un miscount de lo que falta, o no sé, ¿no? Algunas otras cosas más. Personalmente yo intenté ir sobre las técnicas para estos cálculos hace un tiempo, pero esos papers son un poco oscuros, ¿no? Así que, bueno, eso les comento nada más. Sin embargo, da una buena estimativa de cómo evolucionan el número de operadores independientes mayor a 4, ¿no? Tiene la dimensión de la base aumenta de forma logarítmica. Bueno, y la otra forma es, ¿qué pasa si en la región V nosotros tenemos modelos que interaccionan fuertemente, ¿no? Esa es otra posibilidad. Uno de esos ejemplos, y el ejemplo más conocido fenomenológicamente, es la cromodinámica cuántica, ¿no? La cromodinámica cuántica, pues, directamente nos genera los hadrones a bajas energías, ¿no? Y en los hadrones a bajas energías nosotros vemos que no tenemos rastro alguno de la parte de color, ¿no? Del modelo. Y eso es porque ellos sufren de un fenómeno interesante, que es el fenómeno de confinamiento, ¿no?
y este confinamiento es un fenómeno completamente no perturbativo y por eso también no tenemos técnicas para poder sondearlo por primeros principios. Con esto me refiero a que no tenemos no tenemos, por ejemplo, planteando una teoría de Yang-Mills para el caso de la QCD, uno puede construir la función de partición para esto y tratar de integrar fuera los grados de libertad para generar una teoría de bajas energías y tener una lagrangiana que nos dé por esos primeros principios esa teoría a bajas energías. Eso no podemos hacerlo, no se puede. Tal vez más adelante, quizás con matemática nueva, no sé, pero actualmente pues eso representa un problema y está en profunda conexión con uno de los 7 problemas del milenio, ¿no? Que es el problema del mass gap en teorías de Yang-Mills. En este caso, normalmente lo que ocurre es que estas teorías poseen ciertas patologías, ¿no? Y estas patologías en realidad son muy interesantes porque tienen que ver con la estructura global de los grupos de gauge de estas teorías que poseen este fenómeno de confinamiento, ¿no? Que son teorías strong interacting, ¿no? Estas teorías tienen una topología no trivial de forma global y esto conlleva que sus vacíos, ¿sí? su vacío, el operador de vacío que uno define, al menos perturbativamente, eso no tiene una estructura tan trivial como en el caso de otras teorías, por ejemplo, como en el caso electrodébil, ¿no? Tiene una estructura un poco más compleja y esto es justamente por los grupos de gauge, ¿no? Si ustedes recuerdan, un grupo de gauge normalmente uno siempre puede hacer una recalibración de él, ¿no? Entonces, en el caso de que los campos decaigan con la distancia, uno puede hacer, digamos, uno puede cerar ambos campos digamos, lo ceras acá y puedes cerarlo en el otro lado porque el remanente decae, ¿no? ¿Ya? Pero si el campo está interaccionando fuertemente, no puedes hacer eso. Ceras en un punto, pero por recalibración ese cero no es cero en el infinito, no en el infinito espacial. Entonces siempre queda una estructura remanente en estos tipos de casos. Esto dota al vacío de una estructura que se ve reflejada por ejemplo, en la cancelación de esta simetría, de esta simetría unitaria axial, ¿no? Y bueno, ahí vienen los procesos de confinamiento y todo lo demás. Bueno, aquí yo les estoy adjuntando una pequeña tabla donde aparecen más o menos cuándo ocurren estos procesos, estos escalas de condensación, ¿no? En el caso de Dark QCD, ¿no? Esta parte es interesante porque incluso hoy existe una discrepancia entre si al momento de confinarse, el confinamiento en el caso de la QCD es de primera orden o es de segunda orden o es un crossover, ¿no? Y eso es íntimamente ligado pues con la masa de los fermiones, ¿no? Y con la masa de los fermiones y con la existencia de un teorema que es llamado el teorema de Pisarsky, Wilczek y Wilson, que también es un teorema un poco antiguo y que nos dice básicamente que si tú tienes una teoría strongly interacting con NF fermions y con NC colors, si el número de colores es mayor, me parece que es mayor o igual que 2, y si tienes un número de sabores que es mayor o igual que 3, la teoría no posee puntos fijos estables en la región IR. ¿Y eso qué significa? Significa que al momento de confinarse, eso va a dar lugar a una transición de fase de primer orden, ¿no? Se ha verificado usando técnicas de Lattice, que es la mejor forma que tenemos para sortear los problemas de las teorías de Yang-Mills, pero todavía queda un problema, ¿no? Porque en el caso de QCD, nosotros tenemos el up, el down, que sería, ahí tenemos dos de estos flavors, pero el caso del Strange es delicado, ¿no? Porque el Strange con la escala de confinamiento están más o menos en la misma orden, ¿no? Entonces,
uno tiene que pensarlo, hay gente que lo considera como un grado de libertad, ¿no? De la región IR, ahí tendrías 3 y debería ser de primera orden, pero hay algunos que no lo consideran, ¿no? Entonces tendrías 2 y no sería de primera orden. Esa es una discusión que hasta ahora está, ¿no? Esa discusión y la existencia de esto que aparece acá, que se llama la ventana conforme, ¿no? Los límites de la ventana conforme son también un tema de discusión amplia, incluso en teorías de QCD, ¿no? Bueno, como no tenemos una forma de poder trabajar esto por primeros principios, uno lo que hace es construir también una teoría efectiva, pero no podemos construir de la misma forma en la que construimos las otras, las previas que había construido en base a operadores de mayor dimensión. Uno lo que hace es basarse en las simetrías que tiene el sistema y construir los operadores que basado en esto y parametrizando los grados de libertad en la región IR, que son en este caso sin color, aún poseen estas simetrías, ¿no? Y uno construye la simetría más general. En este caso, pues existen aproximaciones y en general eso se le llaman modelos sigma, ¿no? Existen otros tipos de aproximación en la región IR, pero en este caso voy a comentar del modelo sigma, ¿no? Esos otros últimos 2 términos que he colocado ahí hacen referencia a la no existencia de esa simetría 1 axial, que en realidad debería existir en la parte de arriba, pero no existe. Entonces, para imitar eso, que en realidad es un fenómeno cuántico, lo que uno hace es introducir en la lagrangiana efectiva un término que viene siendo el término de la anomalía axial, ¿no? Y para introducir los fermiones que viven en la escala V y que vienen a tener un impacto en la fenomenología en la región IR, uno introduce este término que vienen siendo las contribuciones de los fermiones, de las masas de los fermiones, ¿no? Bueno, hasta aquí hablé de estas dos posibles extensiones o formas en que uno extiende en este caso el modelo estándar, ¿no? Con teorías, con nueva física. Sin embargo, existe un tema que, bueno, lo voy a comentar porque no tiene mucho tiempo y me parece que es un tema interesante, y es la existencia del swampland, ¿no? ¿Qué es el swampland? Pues básicamente nos dice que dentro de todas estas teorías efectivas que uno podría construir de diversas formas, no todas ellas llevarían a una teoría de la gravedad completa en la región V, ¿no? Y eso es, bueno, al menos parece bastante razonable, ¿no? Entonces, aquellas teorías pues que no llevan a una teoría completa de la gravedad cuántica, en este caso consideran teoría de cuerdas, son aquellas teorías efectivas que viven en el swampland, ¿no? Bueno, uno puede relajar eso un poco y no ser tan dramático con lo de irse hasta teorías como string theory o eso y considerar cosas más relajadas, ¿no? Versiones más débiles de esto. Ahora, el programa que se intenta buscar en este tópico del swampland, que aún no está completo, de hecho, es poder discernir cuáles son las condiciones exactas que uno tendría para decir, ya, tengo esta teoría efectiva del modelo estándar, si cumple estas condiciones, esta condición, esta otra condición y esta otra condición, entonces ella no pertenece al swampland, ella tiene una teoría de gravedad completa, ¿no? En alguna región V o por lo menos es factible de construirse, ¿no? Esa serie de condiciones, que no sabemos tampoco si existen, ¿no? Ya, pues es el propósito de este programa que se llama el programa de swampland, ¿no? Que me parece algo interesante. Bueno, brevemente voy a comentar algunas cosas acerca de las ondas gravitacionales. Estas van a estar ligadas a lo último que comenté, a este caso al fenómeno de confinamiento en teorías que son fuertemente interactuantes, ¿no? Que en este caso pueden dar lugar a nueva física. Pero en general esto puede estar ligado incluso, por ejemplo, a la existencia solamente de potenciales escalares, como en el caso del Higgs, ¿no? En el caso del Higgs tiene un potencial escalar, ¿no? Y va a generar puede generar una cierta transición de fase, ¿no?
Ahora, si esta era de primera orden, segunda orden, eso pertenece a otro tópico. Ahora, lo que es conocido es que dentro de todas esas transiciones de fase, las de primera orden son aquellas que liberan una mayor cantidad de energía y las cuales pueden, con esta energía liberada, generar ripples en la fábrica del espacio-tiempo, ¿no? Que es justamente lo que vienen haciendo las ondas gravitacionales. Es decir, cuando un modelo con nueva física pasa por este fenómeno de quiebra de simetría, de transición de fase, ¿no? ¿Sí? Y estas son de primera orden, uno puede asociar a estas transiciones ondas gravitacionales. Entonces es factible detectar nueva física a través de la detección de las señales de ondas gravitacionales generadas por estas transiciones de fase, ¿no? Ahora, ¿cómo las construimos? ¿A qué las aplicamos? Eso es un área que recién está comenzando, de hecho no hay tanta gente que trabaje en eso, es bastante interesante porque se puede aplicar a un sinnúmero de casos y todavía pues queda mucho campo todavía para aplicarse. Eh, Existen ciertos parámetros que son los importantes, ¿no? La temperatura crítica de la transición, la temperatura de nucleación, que es cuando empiezan a formarse ciertas burbujas, ¿no? En el espacio-tiempo. ¿Cuál es más o menos el fenómeno, la visión de la física para generar estas ondas gravitacionales, ¿no? La transición de fase en este caso es entendida como la existencia de dos tipos de estado, ¿no? Dos valores de vacío, digamos, ¿ya? Para una teoría. Entiéndase así, ¿no? Un valor de expectación de un campo escalar da cierta masa, por ejemplo, a los fermiones de la teoría, y otro tipo de valor de vacío da otro valor de la masa. Estos son los mismos entes, pero están en diferentes estados, ¿no? La transición de un estado para otro sería aquella transición de fase. Entonces, al final, estas transiciones de fase están asociadas a la existencia de estos estados, ¿no? De estos valores de expectación del vacío, ¿no? El punto en el cual estos valores, a la temperatura al cual estos son degenerados, es lo que se califica o se le llama temperatura crítica, ¿no? Y conforme la temperatura va bajando por debajo de la temperatura crítica, empiezan a aparecer burbujas, ¿ya? Burbujas que separan digamos, el vacío falso, ¿sí? Donde vivía el espacio antes de la quiebra de simetría, con respecto a las regiones pequeñas del universo, donde la física empieza a depender de otro valor de vacío, ¿sí? Como por ejemplo, cuando el agua está hirviendo, ¿no? El agua sería el valor de vacío inicial, ¿no? Y cuando se forman las burbujas, lo que estaría dentro serían eh, los valores de expectación de vacío final, ¿no? Los verdaderos. Conforme va bajando la temperatura, pues estas burbujas se van expandiendo, ¿no? Por la diferencia de presión generada por las densidades de energía en ambas regiones, ¿no? Empieza a expandirse, pero no solamente pues se crea una burbuja, ¿no? Como cualquier fenómeno térmico, pues empieza a ocurrir en diversos lugares, ¿no? Entonces empiezan a granular diversas burbujas, digamos, ¿no? Que es lo que estoy tratando de representar acá. Estas burbujas pues van expandiéndose y al momento de expandirse pues algunas llegan inevitablemente a colisionar, ¿no? Y es justamente esta colisión la que genera pues estos efectos, ¿no? Que son los que llevan a las ondas gravitacionales. Pues existen ciertas consideraciones un poco más técnicas, por ejemplo, como la velocidad de la pared al momento de expandirse, qué tan rápido es, qué tan lento es, ¿no? Normalmente eso cae sobre simulaciones. Ahora, existe física pues también muy interesante, ¿no? Por ejemplo, existe un caldo, ¿no? Que es donde están creciendo pues estas burbujas, ¿no? Y que es representado por esta sección verde, ¿no? Que sería, no sé, como cuando tienes, por ejemplo, tierra y echas un poquito de agua o polvo, ¿no? Y echas un poquito de agua, ¿no? El agua al expandirse empieza a mover el polvo, ¿no? De esa misma forma, cuando empiezan a crecer estas burbujas, empiezan a expandir ese caldo, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, el quark-gluon plasma, ¿no? De los inicios del universo. Y pues lo que tienes es que dos cosas están empujando
estos fluidos, ¿no? Y en un punto, pues estos van a colisionar, ¿no? Entonces ahí existen fenómenos complicadísimos, ¿no? Porque tienes la colisión, pues, de fluidos, tienes la colisión de las mismas, de las mismas corazas, de las burbujas, eh, eh, tienes ondas de sonido que se propagan a lo largo de estos fluidos, ¿no? ¿Ya? Y que colisionan, ¿no? Que son las ondas, pues, que se trasladan, ¿no? Eh, bueno, esto ya es un poquito más técnico, ¿no? Que son las tasas las tasas de creación de las burbujas, que es a lo que se llama la nucleación de burbujas. A partir de esto se obtienen ciertas condiciones que permiten obtener la temperatura de nucleación en base a, por ejemplo, a, a la acción tridimensional del modelo que uno está considerando, ¿no? Es más o menos, esto de acá sería la versión tridimensional de la acción que uno considera del modelo que uno está tratando, ¿no? Y uno coloca acá eso y resuelve esta ecuación, ¿no? Y pues obviamente esta ecuación no se resuelve analíticamente, ¿no? Eso se tiene que resolver numéricamente. De ahí se obtienen las temperaturas de nucleación y otros parámetros. ¿Por qué es importante? Porque esto tanto la temperatura de nucleación como este otro parámetro beta, que es el tiempo de duración inversa de la transición, y este otro parámetro alfa, que mide la fuerza con la que estas burbujas colisionan, todos estos parámetros entran al final en el cálculo del espectro, ¿no? No he colocado acá la ecuación para cada uno de los espectros que contribuyen, porque son ecuaciones un poquito largas, pero consideran a esos tres parámetros, ¿no? A la temperatura de nucleación, al tiempo inverso y a la, al coeficiente de intensidad, ¿no? De las colisiones. Con esos tres uno puede calcular el espectro de la onda gravitacional asociada al modelo que estamos intentando probar, ¿no? Normalmente uno tiene tres fuentes, ¿no? Lo que les comentaba, el de las burbujas que colisionan, que sería el de las corazas, ¿no? El término de colisión, que es este primero. Tiene el de las ondas de sonido, las sound waves, que se están propagando en el plasma, ¿no? Que está afuera. Y pues los fenómenos de turbulencia, que son propios de la colisión de fluidos, ¿no? Y a partir de esto, pues uno puede calcular la contribución total a la onda gravitacional, ¿no? Existe una probable cuarta contribución que viene de fenómenos de fluctuaciones cuánticas. Sin embargo, eso todavía no está muy bien entendido, no se entiende todavía muy bien el impacto, la intensidad de cuánto afecta esto a la onda, y por ende, pues no es considerado en los trabajos actuales, ¿no? Y probablemente en un futuro, cuando sepamos cómo cuantificar eso, ¿no? Existe un pequeño toy model que construye Braden en estos tres artículos. Los artículos son un poco largos, pero él logra ver que tiene un impacto las fluctuaciones cuánticas, ¿no? Que sería importante, por ejemplo, en los orígenes del universo, ¿no? Bueno, acá algunos modelos y señales, ¿no? Ese es un trabajo que acabamos con mis colaboradores para fines del año pasado, en el cual tratamos de generar un modelo que trata de reproducir una física, ¿no? A su vez trata de solucionar el problema de la jerarquía del Higgs a través de la generación del mecanismo de relación, ¿no? Y esto lo generamos a través de la introducción de un nuevo campo, de un nuevo sector de fermiones vectoriales dark, ¿no? Que al final son los que contribuyen a generar este potencial efectivo, que es el que genera el mecanismo de relación. El mecanismo pues está ejemplificado acá, ¿no? Básicamente lo que pasa es que se introduce una partícula más, en la región IR se introduce una partícula más, que es el relaxion. Esta partícula empieza a oscilar, ¿ya? Y al oscilar comienza a colocar al Higgs, digamos, al Higgs, en barreras de potencial, ¿no? A medida que este va evolucionando, teniendo diferentes valores del valor de expectación, va a través de estos pozos de potencial, digámoslo, ¿no?
Entonces lo que pasa es que uno lo que hace es que coloca los valores del modelo para para que cuando alcance un valor de expectación que esté por el valor de expectación que conocemos del Higgs, este se encuentre con una barrera de potencial tan alta que este ya no pueda cruzar, ¿no? Entonces se queda confinado en ese lugar y de esta manera se soluciona el problema de jerarquía del Higgs, ¿no? Lo mantiene en su orden, ¿ya? Y pues esta sería la señal asociada que encontramos. En este caso, tenemos otras señales por esta región, solo coloqué uno representativo. Estos son diversos tipos de experimento de detección. En este caso, las áreas coloreadas son las áreas donde si la señal cae dentro, son posibles de detectar. Y pues aquí se ve que hay un prospecto para poder encontrarlo dentro del experimento ELISA, ¿no? Que es un experimento realmente impresionante que está pronto a llevarse a cabo, ¿no? Hay otros tipos de experimentos que probablemente lo van a considerar. A ver, y este es otro tipo de modelo, en este modelo, perdón. En este modelo, lo que se hace bueno, eso es una extensión del modelo estándar. Lo que intentan hacer es crear una extensión del modelo estándar que sea scale invariant, ¿no? Lo que ellos están pensando es tratar de llegar a nueva física con un modelo que en la región V sea scale invariant, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque lo que están pensando a futuro es pues, llegar a modelos conformes, ¿no? En la región V. Entonces ya habían ciertos trabajos un poco antiguos en los que se sabía que este tipo de teorías que poseían invarianza de escala, al momento de pasar por transiciones de fase, pues estas podían generar, estas debían generar ondas gravitacionales o señales gravitacionales fuertes, ¿no? Y, y es lo que se observa, ¿no? En este caso, las señales gravitacionales son bastante amplias, ¿no? Y bueno, ellos usan eso además para generar masa de neutrinos a través de un mecanismo CISO tipo 1, lo cual es interesante. Hay otros modelos, por ejemplo, que consideran al Majoron o una extensión del Majoron para poder generar la masa de los diferentes tipos de neutrino y se obtienen también picos de señales. Y en ese caso particular, lo que se obtiene es 3 picos consecutivos, ¿no? Que sería una señal distinguible de ese tipo de modelos, ¿no? Con la existencia de Majoron. Y bueno, es eso, chicos.